del río Orwell en Suffolk, Inglaterra, siempre ha conservado la tranquilidad de un lugar alejado del caos de las ciudades del sur. Sus calles empedradas, el lento ritmo del puerto y los barrios silenciosos hablaban de una comunidad anclada en la rutina. Pero bajo esa apariencia pacífica, había zonas de dificultad, donde las fracturas sociales eran menos visibles pero profundamente sentidas. A principios de diciembre de 2006, Ipswich despertaría a una realidad de la que ninguna rutina podía protegerla, una serie de muertes que romperían la calma, tocarían el corazón de las familias y mostrarían la vulnerabilidad de quienes vivían al margen. Para las mujeres que luego serían conocidas como víctimas, la vida era un delicado equilibrio entre la supervivencia, la esperanza y vínculos fugaces. No eran solo nombres en un informe policial, eran personas con historias, sueños y familias que las amaban. Paula Clennell, una mujer de casi 50 años, se había trasladado a Ipswich buscando estabilidad, pero problemas personales la habían puesto en circunstancias vulnerables. Su risa aún se podía escuchar en los rincones tranquilos de los cafés locales, una presencia efímera en medio de las dificultades que pesaban sobre su vida. De igual manera, Tania Nicole, otra mujer atrapada por las duras realidades de la calle, cargaba con la responsabilidad de sus hijos, moviéndose por el mundo con una resiliencia instintiva que desmentía el peligro constante que enfrentaba. Otras, como Gemma Adams, Anneli Alderton y Annette Nichols, compartían los mismos desafíos diarios de riesgo y supervivencia. Sus vidas se entrelazaban de manera invisible para la mayoría de Ipswich. Formaban parte de una red de mujeres que dependían unas de otras en un mundo que a menudo mostraba indiferencia o hostilidad. Cada noche salían a las calles frías y mal iluminadas, navegando por un paisaje urbano que podía cambiar de lo banal a lo amenazante en un instante. Su existencia era un ejercicio de cautela, intuición y resistencia, un equilibrio frágil que pronto se vería violentamente interrumpido. Al mismo tiempo, Stephen Wright, un hombre de casi 50 años con una vida tranquila y sin sobresaltos, se movía por la misma ciudad con intenciones ocultas bajo su apariencia ordinaria. Conocido por sus vecinos como educado, incluso discreto, Wright mantenía una rutina que apenas daba pistas de la oscuridad que llevaba dentro. Su trabajo como obrero lo mantenía arraigado en la ciudad, moviéndose por la periferia de las calles silenciosas de Ipswich sin llamar la atención. Sin embargo, bajo esa normalidad se escondía una mente meticulosa y calculadora, que cazaba a quienes la sociedad ya había marginado. El peligro que representaba era invisible, un depredador disfrazado de cotidianeidad. A medida que avanzaba diciembre, la ciudad continuaba sin notar que las sombras empezaban a alinearse. Las noches se volvían frías y oscuras antes, la orilla del río cubierta de niebla, y las farolas parpadeaban al ritmo del lejano zumbido de los vehículos. Para las mujeres del comercio sexual, diciembre significaba días más cortos y noches más largas, con calles menos perdonadoras y más peligrosas. Cada encuentro que aceptaban, cada camino que tomaban para ver a un cliente, era un acto de valentía en un mundo donde la confianza era escasa. En las noches previas al 2 de diciembre de 2006, Wright comenzó a moverse con precisión. Su elección de víctimas no era aleatoria, aunque pudiera parecerlo a un observador lejano. Seleccionaba mujeres que a menudo estaban solas, en zonas donde podía seguirlas y donde su detección sería lenta. Sus acciones mostraban paciencia calculada, una observación silenciosa que le permitía planear con eficiencia escalofriante. Quienes conocían las rutinas diarias de las calles de Ipswich más tarde recordarían vislumbres de un hombre que parecía simplemente presente, no depredador, pero, en retrospectiva, cada acción, cada observación casual, formaba parte de un patrón mayor que pronto se haría evidente. Para las víctimas, diciembre comenzó como cualquier otro mes de invierno. Se movían por sus calles con vigilancia practicada. Paula Clennell afrontaba su día con la mezcla habitual de aprensión y determinación, navegando por los bordes de la ciudad con cuidado ante posibles observadores. Tania Nicole atendía sus responsabilidades, equilibrando su supervivencia con su papel como madre, consciente de que cada noche traía riesgos imposibles de eliminar.
Gemma Adams, Anneli Alderton y Annette Nichols mantenían sus rutinas, conectando con clientes en encuentros breves y transaccionales que ocultaban la tensión constante de sus vidas. En esos momentos, su humanidad era innegable, reían, hablaban, realizaban pequeños gestos de cuidado y conexión que mostraban una normalidad en contraste con el peligro cercano. Mientras las mujeres lidiaban con sus vidas precarias, la ciudad misma parecía cambiar de manera sutil, casi imperceptible. Esquinas antes familiares se volvieron inciertas. Callejones adquirieron un nuevo peso de amenaza potencial. Los residentes notaban un silencio extraño, una quietud inquietante que flotaba en el aire frío, como si la misma Ipswich sintiera la tormenta que se aproximaba. Esta atmósfera, mezcla de rutina y tensión subyacente, preparaba el escenario para eventos que pronto cambiarían la ciudad para siempre. El 2 de diciembre llegó con la misma calma engañosa que caracterizó los días anteriores. A primeras horas, Wright se preparó, moviéndose con la deliberación de alguien metódico y preciso. Sus acciones eran ordinarias a los ojos de cualquier transeúnte, caminaba, observaba oportunidades, se mezclaba con el ritmo normal de la ciudad. Sin embargo, bajo esa apariencia se ocultaba una intención letal, que explotaba las rutinas que las mujeres habían dominado para sobrevivir. Esa noche, las calles de Ipswich llevaban el eco de vidas entrelazadas y peligrosamente aisladas. Las mujeres, sin percibir la presencia de un depredador, continuaban su trabajo, negociando encuentros breves en la fría noche de diciembre. Las familias se acomodaban en sus hogares, ignorando el peligro a pocas cuadras. Las tiendas cerraban, las farolas parpadeaban y una niebla del río Orwell cubría la ciudad, envolviendo cada esquina. Fue en esta noche silenciosa y brumosa que la convergencia de vidas, rutinas y oscuridad oculta marcaría el inicio de una tragedia que resonaría más allá de Ipswich. A medida que la noche avanzaba, los primeros momentos del crimen comenzaron a desarrollarse sin que ningún residente lo percibiera. Una mujer caminaba por una calle tranquila, su aliento visible en el aire gélido, sin saber que su camino estaba siendo seguido. Pasos resonaban detrás de ella, medidos y deliberados, mezclándose con el murmullo urbano. La ciudad, ya cubierta de niebla y sombras, no ofrecía advertencia. Dentro de las casas, radios sonaban en silencio, luces parpadeaban y el ritmo ordinario de la vida continuaba. Pero en las calles, un peligro extraordinario avanzaba en silencio. En esos momentos, minutos antes del primer acto de violencia, la vida cotidiana de Ipswich se cruzó con la intención calculada de un depredador. El equilibrio que las mujeres habían mantenido, su precaución instintiva, sería insuficiente ante una determinación fría, metódica y única. El escenario estaba listo, los personajes en su lugar, y la tormenta que barrería Ipswich estaba a punto de estallar. Al final de esa noche, vidas que parecían resistentes quedarían destrozadas, dejando ecos que perseguirían a la ciudad, a las familias y a los investigadores que más tarde reconstruirían el horror. La calma, las calles, la niebla, los momentos ordinarios, todo se convertiría en telón de fondo de eventos que mostrarían la fragilidad de la vida. La naturaleza depredadora de la violencia y el costo humano que resonaría mucho después de que Ipswich volviera a su rutina tranquila. Y así, mientras la noche de diciembre avanzaba y la niebla se aferraba a los adoquines, cayó la primera sombra y comenzó la tormenta. La noche del 2 de diciembre de 2006 marcó el inicio de una tragedia que se desarrollaría con precisión implacable. Para las mujeres que habían salido a las calles de Ipswich, los ritmos cotidianos de supervivencia se convirtieron en el telón de fondo de una secuencia de horror. El primer encuentro fue rápido y calculado, un momento en que una vida cargada de lucha y resistencia se extinguió sin aviso. Las circunstancias hicieron que la violencia no fuera solo física, sino profundamente deshumanizante, eliminando la frágil sensación de seguridad que las mujeres habían construido en sus vidas. A primeras horas, las sombras reclamaron a sus primeras víctimas, y la ciudad permaneció ajena a que un depredador había iniciado una serie de asesinatos que aterrorizarían a toda la comunidad. Durante las noches siguientes, el patrón continuó con un método escalofriante. Cada mujer, separada por la rutina y la distancia, fue atraída a situaciones que parecían ordinarias pero estaban cuidadosamente planificadas.
Los crímenes ocurrieron en lugares aislados, las riberas del Orwell, los tranquilos caminos rurales que rodeaban la ciudad y los bordes de zonas industriales donde la niebla y la oscuridad ofrecían cobertura. Cuando se descubrieron los cuerpos, su colocación parecía casi deliberada, una firma sombría de control, una demostración de la habilidad del asesino para moverse con intención calculada. Para las familias, la incredulidad fue inmediata. ¿Cómo podía existir tal violencia en una ciudad que siempre parecía segura? ¿Cómo podían estas mujeres, tan conocidas en la comunidad, desaparecer en la noche sin que nadie lo notara? El hallazgo del primer cuerpo rompió la sensación de vida ordinaria. Paula Clennell fue encontrada en un área boscosa cerca de las afueras, su vida terminada de manera violenta y repentina. Los servicios de emergencia se acercaron con cautela, reconociendo que no era un incidente aislado, sino el inicio de un patrón criminal. La escena se documentó meticulosamente, se tomaron fotografías y se preservó la evidencia, cada elemento una clave potencial para comprender las acciones de alguien cuyos motivos seguían siendo opacos. Para los investigadores, el reto inicial era tanto psicológico como procesal, como entender una violencia que parecía aleatoria pero precisa, y cómo conciliar la humanidad de las víctimas con la frialdad del acto. A medida que se difundieron las noticias de muertes posteriores, Tanya Nicole, Gemma Adams, Anneli Alderton y Annette Nichols, el patrón se volvió aterradoramente claro. 5 mujeres, todas en la misma línea de trabajo, tomadas de las calles de Ipswich en el transcurso de una semana, estaban ahora vinculadas por circunstancias y pruebas. La ciudad, antes un lugar de calma rutinaria, se convirtió en un espacio de ansiedad y miedo. Los residentes hablaban de caminar con nueva precaución, de observar sombras con mayor alerta. La investigación comenzó a tomar forma, dirigida por detectives experimentados que reconocieron tanto la magnitud de la amenaza como la urgencia de prevenir más pérdidas de vidas. Los equipos forenses trabajaron metódicamente, revisando cada escena con cuidado extremo. Se recolectaron muestras biológicas, se documentaron fibras y evidencias traza, y se catalogó cada aspecto del entorno. El desafío era enorme, cada escena estaba aislada, las víctimas dispersas en áreas rurales, y la evidencia física limitada. Sin embargo, incluso en ese reto surgió el inicio de un avance. Pequeños detalles, el mismo tipo de ligadura, el patrón de movimiento entre escenas y sutiles consistencias en la selección de víctimas, comenzaron a formar un perfil coherente del perpetrador. Se consultaron expertos en perfil criminal, y emergió una imagen del comportamiento, motivaciones y métodos del asesino, no como persona, sino como esquema psicológico que guiaría la investigación. Las grabaciones de CCTV se convirtieron en otra herramienta crucial. Aunque las calles de Ipswich no tenían mucha vigilancia, cámaras en puntos clave captaron fragmentos de movimiento, una figura caminando a horas inusuales, un vehículo mal estacionado. La mínima pista de un hombre ordinario actuando de manera extraordinaria. Cada cuadro fue analizado repetidamente, buscando patrones y anomalías que indicaran la presencia del asesino. Estos registros visuales, combinados con declaraciones de testigos, permitieron a los detectives reducir el alcance de la sospecha, transformando un miedo abstracto en una pista concreta. La importancia del tiempo y la ubicación se hizo evidente, el asesino se movía de forma predecible pero sutil, operando sin ser detectado hasta que su captura revelaría la precisión de su planificación. Las entrevistas con quienes conocían a las víctimas mostraron su humanidad, revelando las vidas complejas y vibrantes detrás de la etiqueta de trabajadora sexual. Familiares hablaron con voz temblorosa de hijas, hermanas y amigas cuya risa llenaba los hogares y cuya resistencia inspiraba a quienes las rodeaban. Trabajadores sociales, colegas y conocidos aportaron detalles sobre rutinas diarias, luchas personales y pequeños logros. Cada relato reforzó la tragedia, mostrando que la investigación no era solo un desafío logístico, sino un imperativo moral para buscar justicia por vidas arrebatadas violentamente. A medida que la investigación avanzaba, los detectives enfrentaron el reto de equilibrar rapidez y precisión. La presión era intensa, la ciudad exigía respuestas, los medios cubrían cada desarrollo con urgencia creciente, y la posibilidad de nuevos asesinatos se cernía. Pero cada error podía comprometer el caso,
cada fallo podía permitir que el asesino continuara libre. La evidencia forense comenzó a consolidarse, el ADN recuperado de las escenas vinculaba los asesinatos, estableciendo la presencia de un único perpetrador. Los hilos de evidencia física, combinados con el trabajo analítico de detectives y expertos en perfilación, empezaron a revelar un cuadro coherente del responsable. Stephen Wright, previamente invisible en el flujo ordinario de Ipswich, emergió gracias a este trabajo meticuloso. Conocido por quienes lo rodeaban como educado, tranquilo y común, no coincidía con la imagen que muchos podrían tener de un asesino en serie. Pero la evidencia era clara, el ADN coincidía en todas las escenas, el CCTV confirmaba su presencia en lugares clave. Y sus comportamientos eran consistentes con los patrones metódicos de alguien que veía a sus víctimas como objetos, no personas. La yuxtaposición de su normalidad externa con la crueldad de sus actos se convirtió en un enfoque central para los investigadores, que buscaban entender no solo qué se había hecho, sino por qué. La detención de Stephen Wright fue la culminación de días de trabajo incansable. Los detectives actuaron con cuidado, conscientes de la importancia de la precisión, la necesidad de prevenir riesgos adicionales y la urgencia de asegurar a un sospechoso cuyos actos ya habían sacudido la ciudad. Cuando la operación concluyó, Wright fue detenido sin incidentes, su comportamiento ordinario sin delatar la violencia cometida. En ese momento, Ipswich sintió una mezcla de alivio e incredulidad, el depredador había sido capturado, pero el peso de la pérdida, el dolor y el trauma permanecía profundamente arraigado en la comunidad. Tras su arresto, la verificación forense se intensificó. Se compararon y corroboraron muestras de ADN de cada escena, fibras, evidencias traza y detalles mínimos se documentaron para garantizar que la cadena de custodia permaneciera intacta. Psicólogos forenses estudiaron los patrones de Wright, examinando la naturaleza calculada de sus acciones, la selección de víctimas y los métodos de disposición. El cuadro que emergió era el de un hombre impulsado por compulsiones incontrolables, pero capaz de planificar, observar y ejecutar cuidadosamente. Era una combinación escalofriante, un depredador metódico y oportunista, consciente de las vulnerabilidades de sus víctimas, lo que le permitió evadir detección hasta que la acumulación de pruebas se volvió insuperable. Durante esta fase, el costo humano siguió siendo central. Las familias esperaban noticias, llorando en público y en privado a medida que se conocía la magnitud de la tragedia. Redes comunitarias ofrecieron apoyo, asesoría y protección a los más afectados. Los medios cubrieron el caso de forma intensa pero restringida en detalles violentos, centrando la atención en el impacto sobre la ciudad y las vidas de las víctimas. Para muchos, la pregunta de por qué permaneció sin respuesta, subrayando la incomprensible naturaleza de la violencia sin sentido. La búsqueda de Wright y la recopilación metódica de pruebas demostraron la combinación de ciencia, intuición y perseverancia humana. Los investigadores no se apoyaron solo en la tecnología, sino en un profundo entendimiento del comportamiento humano, los patrones y la psicología. El trabajo fue exhaustivo, preciso y emocionalmente exigente, obligando a los investigadores a confrontar la peor manifestación de la crueldad humana mientras mantenían el objetivo, justicia. Para cuando la evidencia se compiló y verificó completamente, la base para la acusación estaba clara. ADN, CCTV, declaraciones de testigos y análisis de comportamiento conformaban una narrativa sólida, un hombre cuya apariencia común ocultaba una vida brutal, cuya planificación y hábitos depredadores dejaron un rastro de sufrimiento, y cuya captura representaba tanto un cierre para una ciudad aterrorizada como los primeros pasos hacia la justicia para las víctimas y sus familias. Una vez que Stephen Wright estuvo bajo custodia, la ciudad de Ipswich experimentó una mezcla de alivio y una inquietud persistente. Las calles, antes marcadas por el miedo, comenzaron a recuperar cierta normalidad, aunque las cicatrices emocionales permanecían. Las familias que habían perdido seres queridos debían enfrentar un duelo que ninguna resolución podía aliviar de inmediato. Para ellas, el arresto no borraba la ausencia de hijas, hermanas o amigas, simplemente señalaba el momento en que la comunidad podía empezar a confrontar la magnitud de lo ocurrido. Cada día en custodia,
cada paso procesal recordaba la fragilidad de la vida y las consecuencias duraderas de la violencia. Los procedimientos legales comenzaron a principios de 2008 en el Tribunal de la Corona de Ipswich, donde se presentó la evidencia contra Wright con detalle meticuloso. Los fiscales expusieron un caso exhaustivo y firme, detallando la línea temporal de los asesinatos, los vínculos forenses que conectaban cada escena y el perfil psicológico que caracterizaba el enfoque metódico del perpetrador. La evidencia de ADN, obtenida de cada víctima, fue la piedra angular de la acusación. Cada fibra, rastro y pista mínima recuperada en las escenas fue analizada en el tribunal, destacando el minucioso trabajo de investigadores y peritos. La narrativa de depredación calculada era clara: un hombre que había seleccionado sistemáticamente a mujeres vulnerables y ejecutado sus crímenes con frialdad. La sala del tribunal era un espacio de observación tensa, el aire cargado de expectación. Las familias se sentaban en silencio en la galería, reflejando en sus rostros la combinación de dolor, ira y la esperanza cautelosa de que finalmente se hiciera justicia. El público y la prensa ocupaban los asientos restantes, atraídos no por el sensacionalismo, sino por la profunda relevancia del juicio. Por primera vez, las historias de las víctimas se expresaron reconociendo su humanidad, contrarrestando la tendencia social de marginarlas. Los fiscales subrayaron que no eran mujeres anónimas, sino individuos con vidas, familias y sueños, un esfuerzo deliberado por recuperar sus identidades frente a la brutal anonimidad impuesta por su asesino. El testimonio de los testigos fue un componente crucial del juicio. Los detectives relataron el proceso investigativo con detalle, contando las horas dedicadas a reconstruir escenas, analizar grabaciones de CCTV y compilar perfiles de ADN. Los expertos forenses explicaron la consistencia de la evidencia en múltiples lugares, resaltando patrones que indicaban comportamiento deliberado y repetido. Psicólogos ofrecieron perspectivas sobre la mente de Wright, explicando la compulsión y cálculo que sustentaban sus crímenes. El testimonio fue preciso pero compasivo, mostrando tanto la mecánica de la investigación como el costo humano de la violencia. Cada experto enfatizó que, aunque los métodos de detección eran técnicos, las experiencias de las víctimas eran esenciales para comprender la gravedad de los delitos. El comportamiento de Stephen Wright durante el juicio fue sorprendentemente tranquilo, un contraste marcado con la intensidad emocional que rodeaba la sala. Mantuvo una presencia silenciosa, mostrando poca expresión o explicación. Para los observadores, esta calma reforzaba la escalofriante disonancia entre su exterior ordinario y la brutalidad extraordinaria de sus actos. La acusación enfatizó este contraste, presentando evidencia que dibujaba el retrato de un hombre cuya normalidad externa ocultaba una psique profundamente depredadora. Frente a la evidencia abrumadora, la defensa fue limitada. Los intentos de impugnar la evidencia forense y circunstancial resultaron poco convincentes, incapaces de debilitar la narrativa meticulosa construida por investigadores y fiscales. A medida que el juicio avanzaba, el peso emocional sobre las familias se hizo más evidente. Cada prueba, aunque crucial para lograr justicia, recordaba la pérdida personal que habían sufrido. El tribunal reconoció esto, ofreciendo espacios para que los familiares hablaran, expresaran su duelo y fueran testigos del proceso. Sus palabras eran un testimonio de la resiliencia de quienes quedaron atrás, expresiones de dolor entrelazadas con determinación, un deseo de que la memoria de sus seres queridos fuera honrada y protegida. En esos momentos, la dimensión humana del caso, más allá de los detalles forenses o la corrección procesal, quedaba al descubierto. La narrativa no era solo sobre el crimen, sino sobre las consecuencias duraderas para quienes amaban a las víctimas. Cuando el veredicto se emitió finalmente en febrero de 2008, el impacto fue profundo. Wright fue declarado culpable de todos los cargos de asesinato, una conclusión respaldada por el exhaustivo conjunto de pruebas recopiladas en los meses previos. La sentencia fue de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una orden de vida completa, reflejando la severidad, premeditación y falta de remordimiento de sus crímenes. Para las familias, el veredicto trajo cierto cierre, aunque con la conciencia de que nada podía devolver las vidas perdidas.
Para la ciudad, fue un momento de reconocimiento colectivo, la confirmación de que la justicia, aunque tardía, se había logrado gracias a la investigación incansable y la diligencia legal. Las secuelas del caso se extendieron más allá del tribunal. Ipswich, antes definida por la rutina tranquila, quedó marcada para siempre. La conciencia pública sobre la seguridad de individuos vulnerables aumentó, y las autoridades locales implementaron medidas de monitoreo, apoyo y prevención. La tragedia provocó discusiones sobre los factores sistémicos que habían hecho a las víctimas susceptibles, marginación social, falta de protección adecuada y los desafíos de empleos precarios. En respuesta, surgieron programas comunitarios y acciones de defensa, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y ofrecer recursos a mujeres en riesgo. Así, el legado del caso incluyó no solo la justicia, sino esfuerzos tangibles para prevenir futuras tragedias. Los memoriales y actos de recuerdo se convirtieron en un elemento central de la respuesta comunitaria. Familias y amigos crearon espacios de reflexión, honrando a las mujeres no solo como víctimas, sino como individuos que habían tocado vidas. Iniciativas locales integraron educación sobre seguridad personal, apoyo social y la importancia de la vigilancia, transformando el dolor en acción constructiva. Escuelas, organizaciones benéficas y servicios sociales incorporaron lecciones aprendidas de la investigación en programas de apoyo a poblaciones en riesgo. Estos esfuerzos, basados en recuerdo y prevención, extendieron el impacto del caso más allá del círculo inmediato, insertando sus enseñanzas en el tejido de la ciudad. Psicológicamente, el caso siguió resonando. Los investigadores, aunque lograron éxito profesional al capturar y procesar a Wright, cargaron con el peso emocional de los crímenes. La observación meticulosa de la muerte, la reconstrucción de actos violentos y la interacción con familias en duelo dejaron huellas duraderas. La asesoría, el apoyo entre pares y las sesiones estructuradas de debriefing se volvieron esenciales tras el juicio. Al reflexionar sobre la investigación, los oficiales y peritos forenses reconocieron tanto el costo humano del crimen como la capacidad de resiliencia y excelencia procesal para enfrentarlo. El caso se convirtió en un referente de rigor investigativo y compasión. Finalmente, el legado de los asesinatos de Ipswich está inseparable de las vidas perdidas y de la comunidad que resistió. Las mujeres, Paula Clennell, Tanya Nicole, Gemma Adams, Anneli Alderton y Annette Nichols, son recordadas no por las circunstancias de su muerte, sino por su humanidad, los roles que desempeñaron en sus familias. El coraje mostrado en la vida diaria y la huella que dejaron en quienes las conocieron. El sistema legal cumplió su papel responsabilizando al perpetrador, pero las lecciones más amplias resuenan más allá del derecho, la importancia de la vigilancia, el apoyo comunitario y la responsabilidad social hacia los miembros más vulnerables. Mientras Ipswich avanzaba, las sombras de aquellas noches de diciembre de 2006 persistieron, pero fueron enfrentadas con propósito renovado. Memoriales, programas comunitarios y reformas institucionales aseguraron que la tragedia no fuera olvidada y que las lecciones de prevención, reconocimiento y compasión perduraran. La historia de los asesinatos de Ipswich, aunque marcada por la pérdida y el horror, se convirtió también en una narrativa de resiliencia, diligencia procesal y recuerdo humano. La respuesta de la ciudad, a través del duelo, la justicia y el cambio proactivo, subrayó una verdad fundamental, incluso en los momentos más oscuros, la capacidad humana de cuidado, justicia y transformación permanece. Al final, el caso se recuerda no solo como registro de crimen, sino como testimonio de las vidas arrebatadas. Del trabajo incansable de los investigadores y de la fuerza duradera de una comunidad decidida a honrar la memoria mediante la acción. Stephen Wright permanece encarcelado, un recordatorio permanente de las consecuencias de la depredación violenta. Para Ipswich, el legado de esos eventos está tejido en la conciencia comunitaria, un recordatorio de vulnerabilidad. La necesidad de vigilancia y el impacto perdurable de la resiliencia humana ante una tragedia inimaginable.